Bienvenidos amigos una noche más a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde ya saben que la verdad no se edita y las preguntas no se pactan. Este programa, como bien saben, intentamos modestamente promocionar la cultura de este país a través de promocionar también los libros, las obras, las pinturas, los cuadros, todo aquello que nuestros invitados tengan a bien dar, porque en un país sin cultura y sin educación sabe que no tiene ningún futuro. Hoy nos toca un libro que tenemos aquí con nosotros, Conexión Caracas-Moncloa, y es que está con nosotros quien lo ha escrito, el director de periódico y periodista de raza, Álvaro Nieto, que está al frente del periódico buque mediático ahora mismo en España, digital, de Objective, que está recibiendo por ello presiones y ataques, no solamente él como director y su medio, sino también algunos de sus periodistas un tanto despiadados y de los que vamos a hablar hoy con él. De eso, de la corrupción de este país, la que ha salido, la que está saliendo, la que va a salir, de eso le vamos a preguntar. ¿Cómo están los medios de comunicación? En fin, lo suficiente para dar a entender de que esta noche el aburrimiento no va a entrar en sus casas. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Álvaro Nieto, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy con todos nosotros. Muchas gracias. Encantado. Jienense, periodista de raza, muchísimos años en esa profesión, ha sido redactor jefe del País, también ha sido subdirector del diario Tiempo, has estado como corresponsal en Bruselas de la Gaceta de las Noticias, has sido director de Voz Populi, destacando, entre otras cosas, por sacar a la luz los escándalos del Delcigate y del Plus Ultra, y ahora mismo pues estás en la cúspide, nuevamente, como director de un periódico que está siendo referencia. ¿Cómo se vive en todos estos años, Álvaro, estando en el ojo de huracán, destapando corrupción política? ¿Se aguanta bien la presión? Sí, bueno, vamos a ver. Es que yo creo que en el fondo el trabajo de un periodista siempre es tocarle las narices al poder e incomodar todo lo posible. Por tanto, yo entiendo que esa tensión permanente entre, sobre todo el mundo de la política y el mundo de la economía y el periodismo, pues es inherente a nuestro trabajo. O sea que yo no lo llevo mal porque me parece que es lo normal. A mí me preocuparía mucho si como consecuencia del ejercicio de mi trabajo no hubiera presiones ni hubiera problemas. Vamos a ver una cosa. Cuando empezasteis, los ataques que tuvisteis y las formas despectivas que tuvisteis que sufrir en vuestra carne fueron en algunos casos obscenas. Todos recordamos el famoso el ojete y demás. Pasado ese tiempo, teniendo en cuenta que ahora mismo muchos políticos de este país y gente con mucho poder, lo primero que hacen por la mañana es entrar en el Objective, no lo tienen ya en favorito, sino que me consta, y lo sé, que algunos lo tienen ya como la página inicial. ¿Cómo se pasa de ser alguien denostado por esa profesión a ser el referente que estáis marcando la agenda mediática y política de este país? Pues yo creo que, bueno, se pasa con naturalidad, es decir, como consecuencia de una evolución, yo creo, lógica. Eh, los que estamos en The Objective somos en su mayoría profesionales que llevamos muchos años trabajando. Por supuesto hay gente muy joven con muchas ganas, pero el equipo, digamos, más senior es gente muy experimentada que hemos trabajado en los principales periódicos de este país. Yo mismo pues cuento con 28, 29 años de carrera periodística y por tanto yo me limito a hacer lo mismo que hacía cuando empecé, a hacer periodismo. Y moleste a quien moleste y sin preocuparme excesivamente de lo que digan de mí o sobre nosotros. Que antes nos atacaban y ahora nos elogian, pues bienvenido sea. Yo voy a seguir comportándome de la misma manera. Yo me alegro mucho que el tiempo haya puesto a cada uno en su sitio. Yo creo que esto es muy importante. Creo que si haces tu trabajo correctamente acaba sucediendo siempre y por tanto, bueno, en el periodismo lo que pasa es que a veces hay que tener un poquito de paciencia. Es muy doloroso cuando das una exclusiva de mucha trascendencia que a lo mejor nadie se hace eco de ella en un primer momento, pero bueno, lo único que hay que hacer es tener paciencia y esperar, porque el tiempo acaba, como digo, poniendo a cada uno en su sitio y si tú has hecho bien tu trabajo, se acaban confirmando las cosas que has publicado y por tanto al final te llega el reconocimiento. No obstante, quiero también decir que a mí no me obsesiona en absoluto lo que digan sobre nosotros ni los políticos, ni siquiera los otros periodistas. A mí lo que me vale es el reconocimiento de la gente que nos lee, que son los que de verdad importan. Y esa gente es cada día mayor, cada día más lectores se suman a nuestro proyecto
y solo hay que ver cómo nos tratan cuando bueno, nos reconocen por la calle o se encuentran con nosotros fortuitamente. Yo solo recibo muestras de cariño y de solidaridad. Álvaro, ¿es cierto que a ti te echan del diario El País el mismo día o como consecuencia de que Pedro Sánchez gana la moción de censura? ¿Qué hay de cierto en eso que se dice por ahí los medios? No es que se diga, es que son los hechos. Es decir, hay que recordar cómo fue la historia, ¿no? Pedro Sánchez gana la moción de censura el 1 de junio del año 2018 y como consecuencia de su llegada a la presidencia del gobierno, en el grupo Prisa, la empresa, digamos, matriz del diario El País, se decide cambiar de director porque en aquel momento el director Antonio Caño no se hablaba con Pedro Sánchez desde hacía mucho tiempo y yo, vamos, está claro que lo que pasó fue que la empresa decidió que había que poner un interlocutor diferente para que pudiera haber una relación normal con el nuevo presidente del gobierno, entonces destituyeron a Antonio Caño de director, creo que fue el 4 de junio, o sea, inmediatamente después de la moción de censura, y el primer día de trabajo de Soledad Gallego Díaz, que fue la sustituta de Antonio Caño, nos reunió a todo el staff directivo de la empresa y nos destituyó. Y no es que nos destituyera, es que nos echaron a la calle, es decir, algo que no había pasado nunca en el país, es decir, normalmente cuando hay un cambio de director, pues bueno, el equipo directivo se reubica, lo mandan a una corresponsalía, lo ponen a hacer otras tareas más secundarias, pero en nuestro caso lo que pasó es que fuimos despedidos un lunes por la mañana, el primer día de Soledad Gallego, los 7 directivos más importantes del periódico, es decir, todo el equipo directivo de Antonio Caño fuimos a la calle. Ahí estaban desde Javier Ayuso, David Alandete, José Manuel Calvo, Maite Rico, Luis Prados, no me quiero dejar ningún nombre, pero vamos, Nacho Torreblanca y yo. 7 personas. Y nada más. Y nos fuimos a la calle y nos tuvimos que buscar la vida. Pero ¿eso fue una orden de Pedro Sánchez? Pues seguramente no. Es decir, pero que fue consecuencia de la llegada al poder de Pedro Sánchez sin ningún género de duda. Yo creo que Pedro Sánchez o incluso la propia cúpula de Prisa en aquel momento entendió que no podíamos seguir trabajando en el periódico porque íbamos probablemente a ser un obstáculo para convertir el periódico en un aparato al servicio del nuevo presidente del gobierno. Tremendo. El Objectif ha enfrentado ataques, como les hemos dicho, algunos han sido muy sonados, han sido muy señalados. Fue este que vamos a ver ahora. Esto fue un ataque que hizo el ministro Óscar Puente, ahí lo ven, en el que no solamente se le ocurre comparar un periódico con un contenedor de basura donde pone el ojete. En fin, un ministro, no estamos hablando de cualquier cosa. Qué formas, ¿verdad? En fin, vamos a ver, Álvaro, este estilo bronco que han utilizado contra vosotros es una estrategia política probablemente de amedrentación que no han conseguido, por otra parte, viendo dónde estáis, o es fruto de la desesperación, pasado o presente. No, yo creo que aquí ha habido una estrategia deliberada desde el principio para que nosotros no cogiéramos relevancia. Es decir, yo creo que desde el minuto 1 que yo cogí las riendas de The Objective, que fue en el otoño de 2021, el gobierno vio perfectamente que podía llegar a ser un problema. Era un periódico que entonces pues, no tenía prácticamente audiencia, no era relevante, pero con el paso del tiempo fue cogiendo mucho eco y fuimos contratando periodistas muy buenos, columnistas como este que veíamos en las imágenes, Fernando Sabater, mucha gente de la órbita del país tradicional, digamos, por así decirlo, del periódico El País. Y entonces lo que hubo desde el principio fue un intento deliberado por echar mierda sobre nosotros para intentar desacreditarnos y que la gente no hiciera caso a nuestras noticias. Es decir, que no nos mirasen, que no nos leyeran y que no se creyeran lo que nosotros publicábamos. ¿Por qué? Pues porque vieron que íbamos a empezar a hacer periodismo libre, independiente y artículos de opinión sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Esos ataques furibundos forman parte o han formado parte de una estrategia organizada desde el Partido Socialista fundamentalmente para desacreditar a la prensa incómoda,
para desacreditar, como hemos visto también estos tiempos, pues a jueces incómodos, a fiscales incómodos, a guardias civiles incómodos. Es decir, yo creo que aquí ha habido una campaña orquestada para destruir todo aquello que pudiera ser potencialmente peligroso para los intereses del gobierno. Aquí se podrá preguntar, bueno, el hecho de que unos políticos pues, se quejen o hagan insidias sobre medios de comunicación porque les están señalando es normal. Menos normal, parece, es que sean los propios compañeros de profesión los que estén atacando también no solo el periódico como tal, sino a periodistas con nombres y apellidos, como le pasó a uno de los compañeros periodista de Dojevti, perdón, ahora Ketty Garat. Vamos a ver estas imágenes. Te parecerá impropio. Seguramente te hubiera gustado más que nos inventáramos noticias sobre ti. Pero eso lo dejamos a medios como el tuyo. Un beso, Ketty Garat. Te queremos. Y por favor, no dejes de hacer estas entregas que nos están dando la vida. Desde que lo haces, aparte de que este programa ha subido bastante en audiencia, sí, la verdad que sí. Estamos pensando en enviarte, de hecho lo vamos a hacer, mira, lo he propuesto hoy en la reunión de guión. No vamos a hacer nada. Vamos a enviarle a Ketty Garat, por todo su trabajo, ímprobo trabajo que está haciendo con todas esas insinuaciones no probadas, una cesta de Navidad con restos de todo. Mira. Mandarle las sobras de la comida a una compañera de profesión. Bueno, en fin, cada uno puede decir y hacer lo que le dé la gana. Aquí puede pensar que esto que a lo mejor son cuitas personales, el que uno aprovecha para pasar facturas por temas pasadas en la profesión, rencillas, ¿no? Pero no se crean que la propia interesada ha denunciado cosas más graves. En la puerta de The Objective, un cámara de Risto Mejide persiguiéndome durante 2 semanas. Hicieron hasta una canción de mí. Ábalos le pusieron alfombra roja para que fuera allí varias veces. De hecho, le contrataron hasta como tertuliano y dijo de mí cosas como que yo era una periodista que me gustaba regodearme entre la mierda. Es que a mí me sentaron en el banquillo. Es que era el mundo al revés. Es que la perseguida parecía que la putera era yo. Y yo me acuerdo que cuando... En fin, Álvaro, 2 preguntas sobre esto. La primera, esto a tu equipo de redacción une más, es un estímulo, es un acicate, como diciendo, vale, venís a por nosotros, lo estamos haciendo bien, vamos a por vosotros, como decís vosotros, o son personas humanas que tienen familia, que las redes sociales, los niños muchas veces lo ceden, y tú percibes que a veces que cala y que genera tensiones. A ver, antes que responder directamente a esa pregunta, me gustaría hacer una pequeña introducción, porque sí que creo que en el... a mí, yo he dicho al principio que me parece normal que haya cierta tensión y ciertos ataques y ciertas presiones, pero de los poderes públicos o de los poderes económicos hacia los medios de comunicación, porque fruto del trabajo de un periodista lo normal es que tenga problemas con el poder, porque el trabajo de un periodista es fiscalizar el poder. Lo que sí que me parece completamente anormal y que no había visto yo nunca en España es que en esas cuitas entre el poder y el periodismo intercedieran una parte de los medios de comunicación para ponerse del lado de los poderes. Es decir, que es un poco lo que ha pasado aquí. Aquí lo que hemos visto es que una parte de los medios de comunicación y algunos periodistas se han puesto del lado de los políticos para machacar a aquellos periodistas que estaban haciendo su trabajo, que es fiscalizar al poder. Pequeño paréntesis, yo este programa que habéis puesto no lo considero periodismo, ni a ese señor lo considero periodista. Eso es un showman que está haciendo puro entretenimiento y que, bueno, supongo que le dará resultado esa estrategia, pero yo no lo considero compañero de profesión, ¿vale? Cuando hablo de otros periodistas, hablo de otra gente, no de este señor. Ahora voy al caso concreto que me preguntas sobre cómo lo lleva mi redacción y mi equipo, ¿no? Pues hay de todo, hay de todo. ¿Por qué? Porque la gente más experimentada, con más años de carrera, ya está acostumbrada a esto, ya sabe que esto puede pasar y que por tanto hay que estar preparados, porque si fiscalizas al poder, lo normal es que el poder te quiera aniquilar. Sí. Esto es lógico. Es lo que decía yo al principio, aquí hemos venido a esto. No hemos venido a tener una vida apacible. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra gente más joven, que tiene menos experiencia, pues obviamente se asusta. Se asusta. Y es verdad que estas campañas de desprestigio, sobre todo en redes sociales, sí que causan cierto impacto en, sobre todo, los periodistas más jóvenes, que yo veo que sufren más, ¿no?
Y curiosamente, yo he visto ejemplos muy claros. Antes hablábamos del diario El País. El diario El País durante un tiempo tuvo a su servicio, a sueldo, a un supuesto periodista que nos atacaba constantemente desde una columna en el diario El País y desde un espacio de radio en la cadena SER. Y claro, yo he visto cómo algunos compañeros míos se han roto cuando han visto sus nombres escritos en el diario El País, con el prestigio acumulado que tiene, asociados a la palabra bulo, a la palabra pseudomedio, a la palabra cloaca, a la palabra fango, ¿no? Yo creo que esto es muy doloroso, sobre todo para la gente más joven. Por cierto, ese periodista trabaja ahora en el Palacio de la Moncloa a sueldo de todos los españoles, pero al servicio de Pedro Sánchez. Mal que pese, vosotros habéis sido los que habéis destapado, tú concretamente, tu equipo, y en distintas etapas, y el que tienes ahora, fuisteis los que anunciasteis lo que estaba pasando con el caso Koldo. De hecho, habéis sido los primeros, que por cierto, ahora se acaba de ver, que os atacaron hasta periodistas. De todo lo que ha salido hasta ahora, Álvaro, ¿ha salido ya lo mollar o todavía está mucho por salir? Y si quieres puedes dar una exclusiva, ya sabes que nos van a ver 180.000 espectadores este fin de semana, con lo cual están abiertas las puertas. ¿Va a salir algo que va a ser un terremoto más de lo que ha salido ya? A ver, vuelvo a lo mismo. Déjame que te haga una previa y una... Sigo insistiendo en lo de la exclusiva, que está abierto por las cámaras para ti. Es la 4 concretamente. A ver, todo esto nace el 23 de enero de 2020, sí, que es el día que yo, como director de Voz Populi en aquel momento, publico el Delsigate, sí, que se había producido 3 días antes. Es decir, había habido el 20 de enero una reunión en el aeropuerto de Barajas. Yo creo que todos los televidentes estarán más o menos familiarizados con este evento, pero es importante subrayarlo, porque de ahí nace todo. Porque eso es una reunión a escondidas en un avión privado, dentro de ese avión, de madrugada, entre un ministro de España, el ministro Ábalos, y la vicepresidenta de una dictadura, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido entrar en territorio Schengen, en territorio de Unión Europea. Por tanto, era una reunión ilegal. Delcy no podía estar ahí. Se reunieron por espacio, ahora ya no recuerdo bien los tiempos, pero creo que 1 hora y media aproximadamente, y ahí nace todo, porque en realidad ahí, cuando destapamos este escándalo el 23 de enero, nos damos cuenta que ahí hay unos vínculos con Venezuela curiosísimos y peligrosísimos en potencia. A raíz de ahí, lo que se percibió en aquel momento, claro, ahora no lo recordamos, pero empieza a haber un cambio en la política exterior española. El gobierno se pone descaradamente del lado de Nicolás Maduro, porque hasta entonces España sí que había tenido una línea un poquito más dura, porque había sido ministro Josep Borrell. Pero ya desde ese día del Delsigate empiezan a cambiar las cosas y empezamos a ver cosas raras. Luego llega la pandemia y la gente se olvida del Delsigate, a pesar de que Ábalos dio 10 versiones diferentes sobre lo que había sucedido allí y nadie le despidió ni nadie le echó del gobierno por haber mentido descaradamente. Por tanto, Sánchez estaba en el ajo, en el cotarro. Pero una vez iniciada la pandemia, el 14 de abril de 2020, nosotros desvelamos, de nuevo, también, dirigiendo yo Voz Populi con mi equipo, desvelamos lo que posteriormente se ha llamado mal el caso Koldo. Nosotros entonces lo llamamos caso Soluciones de Gestión, que era la empresa a la que el gobierno le dio varios contratos para comprar mascarillas, y desde el día 14 de abril y siguientes fuimos desvelando que eso era una empresa fantasma, que no tenía prácticamente actividad, ni había facturado el año anterior, ni tenía experiencia trayendo material sanitario desde China, ni nada de eso. Se veía a la legua que aquello era un robo a mano armada. Pero nadie puso el grito en el cielo y nadie destituyó a Ábalos, que era el que había apretado el botón para contratar con esa empresa, porque a Ábalos se le había dado unos días antes la máxima autoridad delegada del gobierno para poder dar contratos a dedo a quien le diera la gana. Esto sucedió en el año 20. Luego, en el año 21, dimos el escándalo Plus Ultra, que luego, si quieres, también podemos comentar, que es ese rescate de una aerolínea ligada a Venezuela, también por un montón de millones, con la excusa de que era una empresa estratégica. Totalmente falso, no era estratégica, no tenía prácticamente aviones, ni empleados, ni rutas, ni nada en aquel momento.
y también con Ábalos de protagonista, porque era el ministro de Transportes y el que propuso ese rescate. Y cuando llegamos a The Objective, porque en ese año 21, en el verano, es cuando nos vamos, me voy yo a The Objective y me traigo una parte del equipo y además incorporo a Ketty Garata, la que hemos visto antes. Y es ahí cuando empezamos, ya en el mes de noviembre, a sacar nuevas entregas sobre Ábalos. Ábalos acababa de ser despedido del gobierno en el mes de julio. Toda España se preguntaba por qué habían echado a Ábalos del gobierno y nosotros lo que hicimos en el 3 de noviembre de ese año y siguientes es explicarle a la gente qué había pasado con Ábalos. Y lo que dijimos fue, primera entrega, se le había despedido exactamente por su vida disoluta. Y en concreto hablábamos de fiestas, chicas, prostitución y todo tipo de cosas de este tipo. Eso había colmado la paciencia de Sánchez porque el PSOE en aquel momento estaba defendiendo la abolición de la prostitución. Y desde la cúpula del PSOE se consideraba incompatible tener un secretario de organización putero y a la vez defender en el Parlamento una propuesta para abolir la prostitución. Pero en las siguientes entregas, lo que pasa es que la gente se fijó en la primera entrega, pero los siguientes días, Ketty fue contando pues cómo había habido un despiporre absoluto de facturas en el Partido Socialista, porque Ábalos pasaba todo tipo de documentos, a veces incluso duplicados, o sea, días que comía en 2 sitios diferentes a la vez, ¿no? Y las pasaba y había gastos hasta de 9.000 euros mensuales. En los siguientes días fuimos publicando cómo estaba relacionándose con unos empresarios un tanto chuscos que habían recibido contratos durante la pandemia por parte del gobierno. También publicamos que ese verano del 21, nada más ser destituido, resulta que emprende una gira internacional acompañado por Koldo García, visitando países tan curiosos como Guinea Ecuatorial o Dominicana. O sea, te echan del gobierno y ¿dónde vas tú ese verano con tu asesor de confianza? ¿De vacaciones a Guinea vas? O sea, ¿de verdad nos vamos a creer que estaban allí echando el verano? Y por cierto, les pillamos en Guinea el mismo día que se inauguraba la ruta Malabo-Madrid para Plus Ultra. Oye, qué casualidad que te pillen en Guinea, donde uno no suele ir mucho, el día que el gobierno de Guinea autoriza esto, ¿no? En fin, todo esto lo fuimos contando y esto es un poco el origen de todo. Entonces, tú me preguntabas, caso Koldo, todo lo que estamos viendo. Bueno, todo lo que estamos viendo en el fondo está relacionado con todo aquello. Porque mira, el Delcy Gate es Venezuela y el gran escándalo que está, digamos, por salir todavía bien es el de los hidrocarburos. Sí. Es decir, que nosotros en The Objective lo hemos ido contando mucho, pero que básicamente consiste en que Venezuela, el régimen venezolano, le ha regalado durante años un montón de petróleo, ya veremos a quién exactamente, para que lo saque de Venezuela, lo refine a través de Dominicana y entre en Europa sin que parezca que es crudo venezolano. Es decir, sorteando las sanciones internacionales y todo eso. Hay que tener en cuenta que cada barco lleno de crudo venezolano suele ser un negocio de aproximadamente unos 5 millones de euros. Entonces, bueno, no sabemos cuántos barcos se han regalado en todo este tiempo, pero si te dan un barco lleno de crudo gratis y luego tú tienes la posibilidad de revender ese crudo en Europa, las posibilidades de hacerte multimillonario son enormes. Esto está todavía, como digo, por investigar, por aclarar, por saber exactamente quién se ha beneficiado, pero esto es la trama de los hidrocarburos que ya se está investigando en la Audiencia Nacional. Esto nace del Delcy Gate porque en realidad Delcy Rodríguez, entre otras cosas, es la ministra de Petróleo de Venezuela, ¿vale? Y Aldama era el intermediario entre Delcy Rodríguez y el gobierno español. Luego tenemos el caso de las mascarillas, que ha destapado estos contratos que el gobierno adjudicaba a dedo a amiguetes para lucrarse. En las mascarillas se le dio a una empresa de Zaragoza y durante todos estos años atrás nosotros hemos destapado adjudicaciones de todo tipo, pero sobre todo de carreteras y de obra ferroviaria a empresas amigas, sobre todo empresas amigas del ministro Ábalos. Y lo hemos ido contando y ahora ya pues aparecen también esas mismas empresas en el informe de la Guardia Civil, ¿no? Entonces ahí el entramado también es muy complejo, está todavía por aclarar
Ahí lo que va a haber son mordidas y cantidades, yo creo que menores que lo que puede generar el negocio petrolero, pero por supuesto gravísimas, porque lo que estamos viendo de Navarra, por ejemplo, en fin, es súper chungo. Estamos viendo que se adjudicaban contratos a una empresa navarra que era propiedad en parte de Santos Cerdán, que prácticamente tampoco tenía empleados, que prácticamente no se dedicaba a hacer nada, pero que se llevaba cuantiosos beneficios como consecuencia de las adjudicaciones que recibía por parte del gobierno. Hay que recordar también, es que nadie se acuerda, que durante estos años, y en concreto hace 3 y 2, hemos publicado en The Objective, perdona que me alargue, pero es que creo que es relevante. Por supuesto. Hemos publicado en The Objective hace 3 y 2 años audios, los pueden buscar los televidentes, audios en donde los propios técnicos que adjudicaban o que tenían que poner las notas de los contratos de los concursos públicos estaban modificando las notas porque lo decían los de arriba. Entonces, en los audios se escucha perfectamente como dice, oye, tenemos que cambiar las notas estas que hemos puesto porque los de arriba nos piden que tiene que ganar esta empresa. Eso está publicado en mi periódico. O sea, para mí no es ningún escándalo nuevo el hecho de que la UCO diga que se han amañado adjudicaciones de obra pública. Coño, pero si es que yo lo tengo publicado incluso con audios, en Adif y de carreteras. Y he dado los nombres de las empresas durante estos años. Eran varias empresas del Levante español y varias empresas del norte de España. Y lo último que diré, que también está relacionado con toda aquella época, es lo de las putas. Con perdón, lo de las putas. Estamos hablando mucho de putas y de prostitutas, pero es que esto está escrito desde noviembre del 21. Y hemos ido desvelando desde entonces pues a Andrea, a Jessica, a Nicole, a Claudia Montes, Miss Asturias, y ahora la última, Anaís. Es decir, todo lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de 5 años de investigaciones y de 5 años de información periodística muy relevante, a la que se le ha prestado poco hincapié, pero que en el fondo está en el origen de todo lo que estamos sabiendo ahora. Entonces, mi resumen sería que en este caso, como en tantas otras veces a lo largo de la historia, el periodismo ha ido por delante, que es como tiene que ser. El periodismo va por delante, descubre algo y lo cuenta, investiga algo y lo cuenta. Y luego se inicia una investigación judicial o policial o en paralelo y al final pues acaban esos delitos dirimiéndose en los tribunales. Y eso es lo que ha pasado ahora. Los informes de la UCO lo que aportan son las pruebas descarnadas de aquello que hemos ido contando. Claro, yo no tengo la capacidad de la UCO para requisar un teléfono, revisar las transferencias bancarias de la gente, ni siquiera puedo tener acceso a los audios de Koldo, ¿no? Los que guardaba Koldo. Pero estoy muy orgulloso porque he visto que en el fondo lo que se viene confirmando día tras día es lo que hemos ido publicando. De hecho, estos días, por ejemplo, todos los medios estamos publicando 1000 historias sobre el famoso informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero nosotros, aparte de hacer eso, hemos seguido investigando. Y, entre otras cosas, hemos publicado esta semana pues, que una de las empresas de la trama le pagaba a Cerdán su ático en Madrid desde el año 2018. Eso no viene en el informe de la UCO. ¿Eso qué es? Eso es consecuencia de una investigación de nuestra gente, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísimo valor. Lo que pasa es que, claro, hay que tener ganas, hay que tener tiempo y hay que tener un poco de perseverancia para conseguirlo. Creo que ha quedado claro. Yo les voy a decir una cosa. Cuando me he leído este libro, lo había hecho un vistazo hace tiempo, pero sinceramente no me dio tiempo a acabarlo. Pero como consecuencia de preparar esta entrevista me lo he leído entero otra vez. Pone los pelos de punta. El capítulo 9, si se lo hubieran leído la cúpula del PSOE no estarían en las que están. Y esto es información de hace 4 años. Solamente, insisto, con que se lean el capítulo 9, yo les puedo asegurar que el 80% de la tragedia que está azotando a una parte muy importante de la política del país no se hubiera dado el caso. Pero como bien dice nuestro invitado Álvaro, perdón. Permíteme que te haga una acotación. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Y ese es mi gran drama y mi gran frustración. En el fondo, la gente me dice, ¿estarás contento? Y digo, hombre, no, lo que estoy es dolido, porque sabiendo lo que sabíamos, nadie actuó. Es decir, a mí que registren la casa de Ábalos,
en el mes de junio de 2025 es que me provoca desolación, porque en realidad Ábalos debería haber sido registrado el primer día que publicamos las cosas. Entonces, esto es lo duro. Y hay que recordar también a la gente que este libro lo publico en el fondo porque, como explico creo que en el prólogo, porque como nadie nos hizo caso, yo quería que quedara constancia por escrito de la gravedad de aquellos hechos. Entonces, yo lo escribo un poco a posteriori para desquitarme, ¿no? Y para que quedara ahí para nuestros hijos, para que algún día lo leyeran. Pero tuve un golpe de fortuna, porque el libro salió publicado en enero del 22. Y en aquel momento... Es que está más de moda ahora que nunca. Claro, este libro, por eso te he llamado... Pero mira, ¿sabes por qué está de moda? Por un golpe de fortuna que tuve. En enero del 22 resulta que yo estaba publicando un libro con informaciones del año 20, pero resulta que en aquel momento el PSOE estaba criticando duramente a Isabel Díaz Ayuso por unos contratos de los que se había beneficiado su hermano trayendo material sanitario desde China. El hermano de Ayuso se ha dedicado toda su vida al material sanitario y a trabajar con hospitales de Madrid. Entonces, Ayuso, para vengarse de esos ataques del Partido Socialista, presenta a través del Partido Popular de Madrid una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción en el mes de marzo de 2022. Es decir, al mes siguiente de publicar yo el libro, van los del PP de Madrid con mi libro y con las noticias que habíamos publicado 2 años antes a la Fiscalía Anticorrupción. Y eso que inicia ahí el PP de Madrid, esa investigación que inicia la Fiscalía Anticorrupción, es lo que deriva 2 años después, en febrero del 24, con las detenciones de Koldo, Aldama y toda la trama. Es decir, que todo lo que ahora está judicializado es consecuencia, uno, de una investigación que se empieza por una denuncia del PP a raíz de ese libro y de lo que habíamos publicado. O sea que al final esto es el efecto mariposa, ¿no? O sea, tú empiezas a hacer periodismo y de repente un día, bueno, pues nos encontramos que está el Tribunal Supremo imputando a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Sobre eso, hay otra parte del libro que es el caso Plus Ultra, que se ponen uno de los pelos de punta. Cinco ministerios están metidos por el medio, con documentación. Se acredita clarísimamente cómo subdirectores, como personal concreto, cómo llegaron a evitar que se jubilasen personas con la edad ya para ser los funcionarios, para evitar que pudieran tomar posesión otras personas e ir al traste esa operación, cómo se ha evitado a través del portal de transparencia accesos a actas que son obligadas y cómo Europa está muy preocupada por eso. Pero de eso, del caso Cerdán y de algunas cosas más, vamos a hablar después de la publicidad. Ya les dije que no se iban a aburrir. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.
Continuamos, amigos, en este programa de hoy, en esta noche, con nuestro invitado Álvaro Nieto, director de The Objective, el periódico de referencia ahora mismo en la lucha contra la corrupción y el buque insignia de referencia para todos los políticos. Estamos hablando de escándalos y ahora mismo, por desgracia, está de moda el caso Cerdán, caso Santos Cerdán. La pregunta es, ¿lo sabían dentro de su partido? Ellos dicen que no, la cúpula dice que no, ese es el relato que quieren imponer. Sin embargo, hay gente que no opina lo contrario. Sabía de la animadversión que me tenía, sabía pues, todo lo que me ha hecho durante todo este tiempo, sobre todo mi etapa en Madrid, pero no sabía por qué. Y bueno, creo que ahora ya lo sabe toda España. No era por lo que yo supiera, porque yo evidentemente no sabía nada, era por lo que yo pudiera llegar a saber. ¿Y qué le hizo Santos Cerdán? ¿Qué le hizo? Pues de todo, me hizo de todo. Me hizo, miren, yo siempre pensé que lo que le pasaba a Santos era una cuestión de poder, de machismo, ¿no? De no tolerar que una mujer estuviera por encima de él, en este caso en el federal, y siempre pensé que lo que tenía era, bueno, pues ese problema, ¿no? A mí Santos Cerdán, bueno, lo sabe todo el partido y lo saben todos los medios de comunicación, pero bueno, fue una operación de acoso y derribo hasta que yo dimití enferma y embarazada de 5 meses y medio. Es Adriana Lastra, no es cualquiera, es la delegada de gobierno del Principado de Asturias y una persona muy referente para mucha gente dentro del Partido Socialista. Pero no se crean que haya otra mujer que también tenga un recado para ese hombre. Esto es cierto, les dije, no salgáis a hablar en positivo de él. Y me dijeron, ¿por qué? Digo, os vais a quemar. Y me lo han agradecido. ¿Y por qué no el resto? Porque es cierto, yo soy un ser humano. Y estoy jodida por eso. Pero, jódete, ya era hora, porque has hecho mucho daño. No sé si me explico. Ahora se ve qué cara tienes. Porque a mi familia le ha hecho mucho daño. Ya lo han escuchado, es una mujer que además fue víctima de acoso laboral en su momento en el ejército. Pero hay quien dice que lo que pasó fue que la cúpula de verdad, el núcleo duro del presidente, no lo sabía, por eso salió reelegido. Pero hay voces autorizadas que no están de acuerdo. Pero la Sexta les puede asegurar que el presidente del gobierno, en noviembre del pasado año, antes de ratificar a Santos Cerdán como secretario de organización, tuvo conocimiento. Fue informado por personas leales y cercanas a él. Le advirtieron de los riesgos y le dijeron, cuidado con Santos Cerdán. Si le vas a ratificar, esto puede tener peligro para ti, políticamente hablando. Casi nada. Álvaro, pocas personas pueden estar tan bien informadas de este caso como tú. Otra cosa es lo que nos quieras contar. Ya sabes que tienes la 4, si quieres antes de marchar, a ver si te sacamos alguna exclusiva hoy. Tengo que intentarlo, si no, ya saben que este programa no sería lo que es. Bromas aparte, que no es ninguna broma. Con la información que tú tienes, ¿cuesta creer o tú crees que efectivamente sí lo sabían y aún así se arriesgaron a reelegirle como secretario de organización, con lo que conlleva dentro de un partido, sabiendo que puede ser una bomba de relojería? A ver, vamos a ver, yo creo que hay que ser muy iluso para no darse cuenta de que Sánchez lo sabía todo. Y lo sabía todo desde el principio, entre otras cosas, porque lo hemos ido publicando. En el caso de Ábalos, lo he explicado antes, en el año 20 y en el año 21 se explicó sobradamente. La corrupción de Ábalos nunca le molestó, porque se publicó mientras él estaba en el gobierno. Le echa del gobierno cuando los escándalos, digamos, de las fiestas se le van de la mano. Ahí es cuando empieza a molestarse Sánchez. Pero luego, si recuerdas, le repesca y le mete en las listas electorales del año 23 y le nombran portavoz de la comisión, si no recuerdo mal, de Interior. Y en el caso de Santos Cerdán, lo mismo. Llevamos meses diciendo que hay indicios respecto a Santos Cerdán. Hemos publicado de todo tipo de cosas relacionadas con las constructoras, con el amaño de contratos y señalando directamente a Santos Cerdán. Y efectivamente, antes de celebrarse el Congreso del Partido Socialista en diciembre del año 24, Sánchez era conocedor, como lo eran los lectores bien informados,
de que Santos Cerdán estaba pringado. Y deliberadamente Sánchez le vuelve a colocar en la cúspide del Partido Socialista. Por tanto, que nadie se lleve a engaño. Sánchez conoce perfectamente los tejemanejes en los que estaban sus dos secretarios de organización. Es que no son dos militantes cualquiera, es que son los hombres fuertes del partido. Pero es que además, por los datos que estamos dando, ahora que me preguntas por exclusivas información, bueno, pues vamos a darte datos concretos. Bien. No podemos circunscribir esto solo a la figura de Santos Cerdán. Eso es un error. Aquí, claramente, ya hay indicios suficientes para saber que se han lucrado enormemente tanto Ábalos como Cerdán. Pero es que estamos contando que una de las empresas que se ha beneficiado de todos estos contratos amañados, resulta que, en fin, eran 9 empleados y, oye, uno de ellos era, ni más ni menos, un tipo que se habían traído de Venezuela, de la petrolera venezolana, justo antes del Delcy Gate. Luego también hemos sabido cómo el expresidente de la SEPI, o sea, es decir, María Jesús Montero, Ministerio de Hacienda, mujer fuerte del Partido Socialista en Andalucía, resulta que su primer presidente de la SEPI, si los espectadores no lo saben, es la sociedad que administra las empresas públicas de España, es decir, es un cargo importantísimo ser presidente de la SEPI. Bueno, pues resulta que cuando tiene que dimitir el presidente de la SEPI porque acaba pringado en un escándalo de corrupción en Aznalcóllar, resulta que acaba encontrando empleo de director comercial en esta empresa de Navarra, sin ser el navarro, porque él es andaluz. Entonces resulta que en una empresa de pacotilla de Navarra acaban mezclados por arte de magia Santos Cerdán, el hombre fuerte de María Jesús Montero en la SEPI y un tipo venezolano que trabajaba en la petrolera de PDVSA. En fin, no sé cómo decirlo. O sea, ahí había algo y no es solo Santos Cerdán. Ahí había algo organizado. Eso hay que investigarlo a fondo porque el Partido Socialista está mucho más implicado de lo que pueda parecer. Es decir, limitar o restringir esto a Santos Cerdán, vamos, es no enterarse de nada. Aquí hay mucho más, entre otras cosas porque nosotros en The Objective hemos publicado todos estos meses cómo había empresarios que han denunciado en nuestro periódico, en entrevistas que hemos grabado, cómo les pedían desde el PSOE un 20% de mordida a cambio de obra pública. Hemos publicado a una empresaria, Carmen Pano, que ha dicho a cara descubierta que ha llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista. Es decir, hay indicios suficientes para, por lo menos, sospechar que el Partido Socialista también se ha beneficiado, no solo algunos de sus dirigentes. ¿Y cómo se defiende el gobierno y el presidente del gobierno con todo esto que les está cayendo encima? Santos Cerdán ha dimitido. Pues es probable que con este vídeo se resuma todo. Que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay. No lo hay, señor Rufián. No lo hay. Por tanto, lo que le puedo decir es que de las cosas que más me duelen es que este gobierno ha sido de los que más ha hecho por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad democrática en nuestro país. Miren, hemos aprobado un nuevo marco de lucha contra la corrupción en el ámbito privado en estos 7 años. Hemos derogado la reforma del Partido Popular sobre los tiempos de instrucción de las macrocausas de corrupción y no puedo... Bueno, su opinión. Estaba diciendo nuestro invitado Álvaro, que lo estaba escuchando, madre de Dios, estaba diciendo. ¿Hay gente dentro de su partido que están preocupados? Pues aunque dicen que todos han cerrado filas, hay gente que a lo mejor escuchándoles pudiera parecer que no está muy de acuerdo con el discurso oficial. Lo dramático, lo que genera impotencia es que no hay salida digna. Lo que no hay es salida digna. ¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí. ¿Puede? Yo creo que las cosas que más le preocupan a él ni siquiera están hoy en los periódicos. Las cosas que más les preocupan a él y a su entorno no están en los periódicos. No sé si estarán, pero requieren de que esté gobernando. Yo creo que es el momento más grave de credibilidad para el Partido Socialista en toda su historia reciente. Este es momento de pensar en el PSOE,
estoy muy dolorido. De hecho, he estado todos estos días muy destrozado internamente, mucho. Eso dentro del partido. Pero dentro del gobierno, los que apoyan a ese gobierno de coalición, ¿ponen la mano en el fuego por el presidente? Vamos a escuchar. Lo dramático... La mano en el fuego por el presidente del gobierno. Hace gracia. Sí, pero se lo preguntaron a un partido que no tiene nada que ver, evidentemente, es de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pero también le han preguntado a una ministra de su Consejo de Ministros, y miren lo que ha contestado. ¿Ponen la mano en el fuego por el presidente del gobierno? Gracias. Álvaro, con todo este escenario y con todo lo que está saliendo y que va a salir, escuchando a García Page, hay una cosa que ha dicho que pone los pelos de punta. ¿Cómo es posible que un presidente del gobierno se pudiera plantear dimitir, pero no pueda dimitir? ¿Qué está diciendo con eso? Hombre, lo que está diciendo es lo que podemos sospechar perfectamente, y es que ahora mismo Sánchez necesita seguir siendo presidente para tener una mejor protección ante los problemas que se puedan derivar de las causas judiciales. Es decir, necesita estar aforado, tener ese blindaje, porque si lo pierde, su futuro puede ser demoledor. Y yo creo que, como mínimo, todos sospechamos que ahora mismo a Sánchez lo que más le interesa es permanecer en el gobierno, porque desde ahí es desde donde se puede defender mejor de las causas judiciales que le afectan a él, a su partido y a su familia. Él necesita el control de la Fiscalía General del Estado, de la Abogacía del Estado, tener el poder de su mano para poder seguir presionando a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a periodistas. Y lo que no sé si eso al final le va a servir para llegar hasta las elecciones del 27. Ahora mismo da la sensación de que está fuera de juego, de que está noqueado, de que estamos en una fase terminal. Yo creo que porque hemos visto desde este último informe de la UCO cómo le han retirado su apoyo a algunos medios de comunicación relevantes que hasta ahora le apoyaban y le defendían. Pero yo creo que Sánchez está decidido a seguir adelante en esta huida y yo creo que ahora es cuando es más peligroso que nunca, sinceramente. Cuando dices que es más peligroso, ¿crees que van a acelerar la marcha a ese miedo que tienen los jueces y los fiscales de que se apoye la ley Bolaños? Yo creo que va a intentarlo todo lo que esté a su alcance para defenderse. Y eso pasa por continuar con su plan de persecución de los jueces, de los fiscales y de los periodistas. Y a ser posible también de la policía y de la Guardia Civil. Lo que no sé si sus socios parlamentarios se lo van a permitir. Lo que también sabemos es que sus socios parlamentarios ahora mismo no tienen el mayor interés, por mucho que se rasguen las vestiduras, en que Sánchez caiga. Porque mientras Sánchez esté débil, ellos se van a seguir frotando las manos y van a seguir ordeñando la vaca. Pero a ellos no les puede pasar factura y muy fuerte el hecho de que cuando lleguen las elecciones, sean cuando sean, sus propios votantes hayan visto como han apoyado la corrupción, que ha sido la base que ha unido a toda esta argamasa que ha estado durante 7 años aquí. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Si en algún momento ellos creerán que ha llegado el momento de retirarle el apoyo a Sánchez porque no les salga a cuenta. Yo en eso soy muy pesimista, ¿eh? Sinceramente te lo digo, porque yo creo que el electorado de los socios parlamentarios de Sánchez ahora mismo prefiere que gobierne Sánchez, aunque robe, que gobierne la derecha. Una pregunta que tenemos que ir acabando. Es una pena porque tenía infinidad de preguntas, pero es que... ¿Tengo yo la culpa? Que me ha alargado demasiado. No tienes ninguna culpa. Te iba a hacer una pregunta. En este libro, que lo vuelvo a reiterar, es un libro que si ustedes lo leen ahora se van a dar cuenta de muchísimas cosas, se lo puedo asegurar, sobre todo la parte final. Hay un capítulo también, creo que es el tercero, en el que detalla escrupulosamente 5 pasos de las 10 mentiras que ha dicho Ábalos, que solamente por eso nadie se explica cómo este hombre puede seguir, que sigue cobrando, por cierto, no sé si lo saben, ese señor sigue entrando por el Congreso de los Diputados a día de hoy cobrando un sueldo y los ujieres que están en la puerta, si como tal lo requiriese la circunstancia, porque son disciplinados, le tendrían que tratar de señoría. Es decir, a este señor que esta semana hemos sabido que una señora con una vida un tanto disoluta ha sacado en sus partes íntimas un pendrive con información en la que presuntamente había información del Consejo de Ministros, sigue cobrando. Tremendo. Pero una última pregunta que te iba a hacer. Cuando has escrito este libro, hay un apartado
porque les insisto, da por una serie de Netflix, pero una serie de Netflix pero profunda. Hay una persona que era venezolana que va a declarar, tiene que volver a declarar a la semana siguiente y aparece ahorcado en un piso aquí, además decís exactamente ese piso a quién pertenecía, ponen los pelos de punta. ¿Hay alguna persona que os haya pasado información, que os haya pedido expresamente no salir ni tan siquiera referenciado como seudónimo por miedo a su vida? Mucha gente y todos los días. O sea, todos los días tenemos gargantas profundas que nos suministran información amablemente, pero claro, a cambio de que no desvelemos su identidad. Nos pasa todos los días a mis compañeros y a mí. Y gracias a eso tenemos la oportunidad de tirar del hilo y de seguir investigando. Yo creo que eso es fundamental. La colaboración ciudadana es fundamental para que el periodismo se abra paso. Y yo a esa gente solo tengo palabras de agradecimiento, lógicamente. Álvaro Nieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te puedo asegurar que no te he hecho ni el 20% de las preguntas que tenía preparadas para él hoy. Vengo otro día y me las haces. Te cojo la palabra y si te parece después del verano, ¿vale? A finales de octubre o noviembre por ahí, te llamo con tiempo también, si tienes a bien y tu agenda te lo permite. Me dice que lleva 2 días sin dormir, 2 días lleva sin dormir, así que más agradecido todavía de que estés aquí hoy con todos nosotros. Ha sido un placer, Álvaro. Conexión Caracas-Moncloa, un libro que ahora que llega el verano, cómprenselo, pueden bajárselo en cualquier sitio, en Kindle, en Amazon, en cualquier librería, ¿cómo se llama esta también que se vende ahora? La editorial Uni, que también vende muchísimos por online, se la pueden comprar y leerlo. Ya saben, les dije que no se iban a aburrir, creo que no les he fallado. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, nos vemos en el próximo programa.